La noche de Navidad siempre había sido especial para mi familia, un momento en el que todos nos reuníamos alrededor de la mesa, adorando la tradición y el calor del hogar. Pero este año, mientras me movía entre las luces parpadeantes del árbol y el aroma del pavo recién horneado, sabía que era diferente. Me sentía como un fantasma, un eco de quien solía ser. A medida que organizaba los platos en la mesa, el murmullo de las conversaciones fluctuaba alrededor de mí, como si mi existencia no importara. La cena estaba llena de risas. Samuel, mi hijo, parecía ser el centro de atención, rodeado de amigos y familiares, disfrutando de la felicidad en la que yo me sentía excluida. Claudia, mi nuera, lucía brillante con un vestido deslumbrante, haciendo alarde de su nueva joyería, monedas que parecían brillar más que la luz de las velas. ¿Cómo había llegado a esto? Un nudo se formó en mi garganta al observar la escena. Los recuerdos de noches pasadas llenas de amor y alegría se transformaron en punzadas de dolor. Mientras todos recibían lujosos regalos envueltos en papeles brillantes, el momento culminante de esa noche fue cuando finalmente era mi turno. Con una sonrisa forzada, me extendieron una tarjeta con mi nombre mal escrito, el trazo descuidado de un hijo que ya había olvidado el cariño que alguna vez había sentido. Era un simple gesto, una burla engalanada con una actitud de desprecio disfrazada de amor. «Mamá, ¿no crees que deberías hacer algo más productivo?», me dijo Claudia, su voz resonando con crueldad justo al lado de mi oído, como si deseara hacerme sentir aún más pequeña. Esa noche me vi reflejada en el brillo de sus ojos, la sombra de lo que alguna vez había sido, atrapada en el papel de una madre relegada y menospreciada. Samuel, que una vez fue mi orgullo, ahora estaba bajo su influencia. La distancia en su mirada era un recordatorio desgarrador de que el amor que compartíamos se desvanecía. Las risas y los comentarios efusivos de mis seres queridos retumbaban en mis oídos mientras me retiraba a la cocina. Me senté en un rincón con la vista hacia la mesa iluminada. La alegría de la familia se convirtió en una tristeza fría, y con cada bocado del pavo que probaba, el sabor se mezclaba con la amargura en mi boca. Sentía que el aire se hacía más denso, ahogándome lentamente en mi desdicha. La frase resonaba en mi mente como un mantra desesperado, recordándome que había algo más dentro de mí. Creían que mi papel era el de la sombra, pero mi luz estaba por resplandecer. El eco de esas palabras se convertía en un grito ahogado por la humillación. Esa noche, mientras los demás se reían y compartían regalos, yo me prometí a mí misma que esta no sería la última vez que me humillaran sin repercusiones. Mi papel no podía ser el de una madre invisible, relegada a la oscuridad de su propia casa. Algo en mí comenzó a despertar, una llama que había estado latente, dispuesta a encenderse. A pesar de las lágrimas que amenazaban con caer, supe que había llegado el momento de silenciar el sufrimiento y encender la chispa de la venganza. La cena continuó, pero ya no podía escuchar las risas. Mi mundo se hizo más pequeño. Apenas podía percibir las melodías de la noche. Con cada instante que transcurría, la humillación se transformaba en la semilla de un plantío nuevo, uno que daría frutos en su momento. Tenía que mantener la calma, observar, aprender. Esta historia apenas comenzaba y estaba decidida a ser la autora de mi propio capítulo. Los días después de esa cena fatídica se convirtieron en un ejercicio monótono de supervivencia. Despertaba cada mañana con el peso de la humillación aún presente, como un fantasma que se negaba a liberarse de mí. La luz que entraba por la ventana iluminaba los rincones de la casa, pero mi interior seguía sumido en la penumbra. Mi rutina diaria se volvió un ritual de desgaste emocional: preparar el desayuno, hacer las tareas del hogar y servir, siempre en un segundo plano,
siempre invisible. Las risas de Claudia y Samuel resonaban en la casa como un eco hiriente. Cada mañana, al sentar la mesa, sentía el nudo que se formaba en mi garganta al verlos conversar animadamente, como si mi presencia no fuera más que una interrupción en su burbuja de felicidad. Sus miradas se cruzaban, llenas de complicidad, y mi corazón se retorcía cada vez más. Recorría la cocina, poniendo amor en cada platillo, maravillándome, en un rincón oscuro de mi mente, de cómo podía hacer que un pavo o un simple estofado se convirtieran en un festín solo para que mis esfuerzos fueran ignorados. Mis recuerdos eran como las flores marchitas en el jardín, hermosos en su momento, pero ahora desvanecidos y tristes. Me acordé de los años en que Samuel era joven, cuando todos los domingos hacíamos una gran comida familiar. Nos reíamos, intercambiábamos historias y los tres éramos un equipo. Hasta Claudia parecía más amable. Me perdí en pensamientos sobre las risas y las travesuras de mi hijo, y, sin embargo, cada recuerdo era un arma que se utilizaba contra mí, manifestando con más fuerza la traición que había sufrido. A menudo me retiraba al jardín para tomar aliento, buscando en las plantas la paz que me faltaba. Mientras cavaba la tierra, sentía que las raíces de mis flores eran un reflejo de las mías, fuertes, enraizadas, pero cubiertas de tierra árida. Mi piel se llenaba de la frescura de la tierra. Mi mente vagaba lejos de las tensiones de la casa. Me preguntaba si algún día podría encontrar la forma de resurgir, de florecer de nuevo en un entorno que parecía tan opresivo. Una tarde, al regar mis flores, me encontré con una pequeña carta vieja en la caja de herramientas del jardín. La abrí lentamente, sintiendo el papel desmoronarse entre mis dedos. Era un viejo recordatorio de una exposición de arte que había contemplado años atrás, un sueño que había dejado de lado. Al ver el nombre de la galería, un torbellino de emociones me golpeó. Había una parte de mí que aún anhelaba crear, dar vida a lo que llevaba dentro. La carta era un fantasma del pasado que me susurraba al oído: «No te rindas». Miré mis flores brillantes y comprendí que, al igual que ellas, yo también necesitaba sol y agua. Reconocí que el sacrificio no tenía que ser mi único legado, y mientras cuidaba de mi jardín, en cada brote nuevo me iba dando cuenta de que mi vida merecía un renacer. Sin embargo, la herida que dejó la ceniza de la humillación seguía ardiendo en mi pecho. El deseo de demostrarles a Claudia y a Samuel que podría ser más que lo que ellos veían en mí empezó a tomar forma, transformando mi tristeza en fuerza. Comencé a pensar en cómo podría rehacer mi vida, cómo salir de este exilio autoimpuesto. Ya no quería seguir siendo una madre relegada a las sombras de su propia casa. Se encendía un fuego en mi interior, un deseo feroz de reclamar lo que era mío, de recuperar la dignidad que habían menospreciado. De alguna manera tenía que demostrar que había más de mí de lo que parecía. El primer paso era hacer una lista, lo que había perdido, lo que deseaba recuperar y cómo podría comenzar a reconstruir mi vida. Rememoré cada una de mis pasiones, mis deseos olvidados, la pintura, el arte, la creación. Planifiqué cómo podría hacerlo, cómo podría unir mis días, mis sueños y mis esperanzas nuevamente. La escritura en mi diario se volvió más frecuente, un espacio donde podría desahogar mis anhelos y frustraciones. Las páginas, al ser llenadas con mis pensamientos, se transformaban en un refugio, creciendo y respirando esperanza junto a mí. Poco a poco, el jardín se convirtió en mi taller secreto. Lo llené de vida y brillo, decorando cada rincón con las flores más hermosas. Cada mañana, cuando regaba las plantas, repetía una nueva afirmación: «Soy digna de ser vista, de ser escuchada, de volver a brillar». Me resistía cada día al papel que me habían impuesto.
el camino hacia mi reivindicación empezaba a tomar forma. Mis sentimientos de venganza comenzaron a tomar un giro distinto. Ya no era solo el deseo de golpearlos con la realidad de la mujer que alguna vez fui. Era más bien la necesidad de renacer y mostrar todo lo que podrían haber valorado si tan solo hubieran mirado más allá de su egoísmo. Planeé una forma de hacer que Samuel entendiera el valor de nuestras historias, de quién era realmente su madre. La idea era componer una exposición sorprendente, un recorrido visual de mi vida a través de mis flores y mis pinturas, cada una representación de un momento feliz en nuestra historia. Entonces, un día, mientras buscaba entre mis cosas, encontré una maleta vieja y polvorienta. Al abrirla, vi mis pinceles y colores casi olvidados, un tesoro que había estado oculto. La emoción brotó en mi corazón y me juré comenzar de nuevo. Desde ese momento, cada noche se convirtió en una celebración de mi reencuentro con el arte. Mezclaba colores y trazaba, sintiendo cómo cada línea se iba conectando con una parte de mí que había anhelado revivir. Mi jardín se convirtió en un símbolo de resiliencia y la vida regresó a mis venas. Mientras alimentaba mis flores, también alimentaba mi esencia. Podía sentir que, aunque estaba en un exilio autoimpuesto, había comenzado un viaje hacia el descubrimiento de mí misma. La sombra que una vez me definió empezaba a desvanecerse, y en su lugar pasaba a alimentar la chispa que iluminaba mi alma. Las memorias de la humillación servirían como el lienzo sobre el cual plasmaría mi venganza, pero no con rencor. Cada golpe de pincel sería una reclamación silenciosa, una pintura que hablaría por sí misma. Yo volvería a brillar. Estaba en la cúspide de mi renacimiento, a punto de florecer. En medio de mi jardín comprendí que, aunque el pasado fuese una parte de mí, el futuro sería aún más luminoso. Los días se sucedían, y mi mundo estaba comenzando a florecer gracias a mis sesiones nocturnas de pintura. Cada trazo de pincel que dejaba sobre el lienzo brotaba de un profundo deseo de recuperación. Mi jardín, cada vez más vibrante, se había convertido en una extensión de mí misma, un lugar donde las flores hablaban el lenguaje que había estado silenciado por tanto tiempo. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que necesitaba un golpe maestro, algo que hiciera que Samuel volviera a ver la madre que había sido y la que podía llegar a ser. Una tarde, mientras estaba en la despensa buscando algo que usar en mi pintura, tropecé con una caja olvidada en un rincón, cubierta de polvo y telarañas. La abrí con curiosidad, y lo que encontré dentro me dejó boquiabierta. Documentos viejos, cartas, fotografías de tiempos pasados que había creído perdidos para siempre. En medio de esas hojas amarillentas encontré una carta escrita por mi difunto marido, Manuel. Su letra, clara y firme, hablaba de sueños, de anhelos, de la vida que había compartido a mi lado. Sus palabras evocaban recuerdos tan vivos que sentí un nudo en la garganta. «Querida Marta», comenzaba, «si alguna vez sientes que te has perdido, recuerda que siempre serás una artista. Aquello que llevas dentro de ti nunca dejará de brillar. Prometo que un día verás cómo tu luz ilumina el mundo». Esas palabras resonaron en mi corazón como un eco poderoso, devolviéndome la fe en mí misma que había estado matizada por el tiempo y la traición. Aquella carta, impresa en papel delicado, era un recordatorio de que aún había partes de mi vida que se podían resurgir. Sin embargo, a medida que seguía revisando la caja, descubrí algo aún más impactante. Un documento que revelaba una pequeña herencia que Manuel había dejado en un fondo de inversión. Aparentemente, aunque habían vivido en una constante preocupación económica, él había mantenido un pequeño capital oculto. La revelación me dejó sin palabras.
Dentro de mí, una mezcla de alegría y sorpresa brotó, como si una puerta secreta se estuviera abriendo hacia un futuro inesperado. La herencia, aunque modesta, podría ser la clave para financiar aquella exposición de arte que había soñado, el golpe de efecto que haría que Samuel comprendiera todo lo que había sacrificado en el nombre del amor incondicional. Su mirada podría cambiar si pudiera demostrarle que aún tenía luz. Mi mente se llenó de ideas sobre cómo utilizar esos fondos. Podía comprar lienzos de calidad, materiales, incluso alquilar un pequeño espacio donde exhibir mis obras. La idea de usar el dinero destinado a mi regreso al arte me llenó de propósito. Cada trazo que había empezado a pintar en las noches se convertiría en el hilo de una historia visual que uniera nuestro pasado y nuestro presente. Sin embargo, la emoción fue acompañada por una sombra de inquietud. La irruptiva revelación de esta herencia podría no ser bien recibida. Sabía que Claudia, con su codicia insaciable, buscaría una manera de aprovecharse de esto, de manipular todo a su favor. A pesar de ello, recordé que el miedo no podía dominarme. Si algo había aprendido era que mi lucha era justa y que lo que quería hacer no era solo por mí, sino también por Samuel. Quería devolverle el sentido de familia que habíamos compartido y que se había perdido entre las sombras. Decidí que mi primer paso sería planear cuidadosamente cómo abordaría la situación. Mientras pintaba durante las noches, pensaba en estrategias, en la forma en que presentaría mi arte a mi familia. En mi mente visualizaba cada cuadro, cada flor que representaría nuestras historias compartidas. Era un camino que deseaba abrir no solo hacia la creatividad, sino hacia una nueva dinámica con Samuel. El día que pensé que sería el mejor para realizar mi presentación llegó. Preparé todo con meticulosidad. Exhibí mis pinturas en el salón, convirtiendo el espacio en una galería improvisada, una invitación a mirar más allá de lo superficial. Con cada pincelada, sentía que estaba desenterrando mi propia alma, ofreciendo a Samuel una mirada íntima en mi vida como madre, como artista, un trozo de la historia que había permanecido resguardada y aún vibrante. La fecha se acercaba y el nerviosismo iba en aumento. Claudia había comenzado a sospechar que algo sucedía. La forma en que sus ojos se examinaban, la manera en que eso se transformó en miradas burlonas mientras esperaba que todo se revelara, no podía pasar desapercibida. Sin embargo, la idea de presentar mi obra y mi descubrimiento ante Samuel se convirtió en un faro que iluminó mis pasos. Sabía que lo que había encontrado no era solo sobre dinero o arte. Se trataba de recuperar todo lo que había olvidado y demostrar que la vida era capaz de renacer. El día de la presentación llegó. A medida que el sol se ponía y la luz dorada se filtraba a través de las ventanas, preparé un pequeño discurso en mi mente. Esos momentos se convirtieron en lo que me motivaba a seguir adelante. No podía evitar sentirme vulnerable, pero esa vulnerabilidad también era una fuerza. Quería mostrar quién era yo y todo lo que había eludido, el verdadero valor detrás de cada trazo pictórico. Cuando Samuel llegó, lo vi detenerse en la entrada y sentí que mi corazón latía con fuerza. La mirada de sorpresa en su rostro mientras examinaba la reunión improvisada de mis obras era lo que necesitaba para comenzar. «¿Qué es todo esto, mamá?», preguntó, su voz teñida de curiosidad. «Escribí mi historia. Quiero que la veas, que entiendas lo que siento, lo que he vivido», respondí. Mi voz tembló, pero la claridad de mi propósito era más fuerte. Lo vi acercarse, sus ojos escudriñando cada cuadro, cada color. Esto lo estaba llevando a un viaje a través de nuestra historia. Cada flor que pinté era un momento, una memoria. Podía ver cómo cada imagen evocaba nuestras vivencias, incluso las más ocultas,
y mi corazón se llenó de esperanza. Esta exposición no solo representaba una vida artística, sino también un puente hacia la reconciliación. El silencio mientras Samuel recorría el espacio se llenó de significado, cada segundo se alargaba y la tensión se sentía en el aire. Mamá, no sabía que tenías todo esto en ti. Tus palabras fueron una mezcla de sorpresa y respeto, y me sentí como si, por fin, mi voz se escuchara. Este era el viaje que deseaba compartir con él, una manera de mostrarle que su madre no era solo una figura relegada, sino una mujer vibrante, fuerte y llena de vida. A medida que seguía observando las obras, pude ver que su forma de mirarme comenzaba a cambiar. La confusión y el desdén que había acumulado se transformaban poco a poco en un genuino interés. Era el inicio de una conversación, algo que había anhelado durante tanto tiempo. Al final, comprendí que no solo venía a mostrarle mi arte, sino a invitarlos a ver la vida que compartimos con nuevos ojos. Quiero que sepas que aún soy tu madre y que estoy aquí para volver a brillar, pero necesito que tú también lo hagas. Finalicé, sintiendo como mis emociones afloraban. Aquel momento, lleno de significados y recuerdos, estaba a punto de marcar el formulado cambio de mi vida. Todo lo perdido, todo lo negado, comenzaba a gestarse de nuevo en una nueva entendimiento. Era hora de abrir las puertas que habían estado cerradas durante tanto tiempo. Mientras él seguía explorando mi exposición, supe que, no importaba lo que sucediera, había triunfado en un aspecto vital. Había encontrado mi voz y la compartía con el mundo. Desde ese momento en adelante, comenzaría una nueva vida, la mía, con el arte y el amor como mis guías. La exposición había sido un éxito inesperado, pero sabía que esto era solo el comienzo de un cambio mayor en mi vida y en la relación con Samuel. A medida que pasaban los días, notaba cómo su interés en mi arte crecía, pero también sabía que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Claudia no se quedaría de brazos cruzados, y la manipulación siempre había estado al acecho. Tenía que ser astuta, silenciosa y paciente. Después de la presentación, un nuevo propósito se había gestado en mí. Debía investigar más a fondo sobre la herencia de Manuel. Las cartas habían abierto la ventana a un pasado que debía estudiar con detenimiento. No podría permitir que Claudia aprovechara cualquier pisotón que yo pudiera dejar abierto. La codicia de las personas a menudo podía ocultar su verdadera naturaleza, como sombras alargadas por la luz de la verdad. Una tarde, mientras hacía la compra, decidí introducir una nueva rutina en mis días. En vez de regresar a casa después de las compras, fui a una pequeña librería en el centro de la ciudad, un lugar que había amado de joven. La tienda estaba llena de libros viejos, el aire impregnado de su esencia polvorienta. Allí, entre volúmenes encuadernados, encontré una sección dedicada a las leyes de herencia. Pasé horas hojear los libros, tomando notas y llenando mi mente con información valiosa. Aprendí sobre los derechos de los herederos, las cláusulas y las disposiciones testamentarias. Sus páginas estaban llenas de un conocimiento que jamás pensé necesitaría, pero que ahora resultaba vital. En algún lugar del fondo de mi corazón, deseaba que, si Manuel estuviera presente, me miraría con orgullo al ver que no estaba dispuesta a ser una víctima más en la historia de nuestra familia. Cada semana me adentraba más en este mundo legal. Comencé a hacer citas con un abogado especializado en herencias. Las horas de conversación resultaron profundamente instructivas. Hablábamos sobre mis derechos y las implicaciones del dinero que Manuel había destinado. Él me ayudaba a armar un plan, a investigar el fondo y a conocer qué pasos debía seguir para asegurarlo. Consultar con un experto era un alivio. Me sentía más en control de mi futuro. Sin embargo, Claudia no tardó en darse cuenta de que algo andaba mal.
Su mirada se volvió más intensa, cargada de desconfianza. Empezó a interrogar a Samuel, intentando sonsacarle información sobre mis actividades. En una ocasión, la sorprendí sentada en la sala, hablándole al oído, mientras él, con una expresión incómoda, intentaba ser evasivo. La situación me crispó los nervios, y aunque deseaba intervenir, sentí que lo mejor era mantenerme en silencio. Mis acciones debían ser calculadas. Los impulsos de venganza solo me llevarían a más tormentas. Comencé a desarrollar una estrategia más profunda. Sabía que si lograba reunir pruebas sólidas sobre el fondo que Manuel había dejado, podría presentar casos apremiantes y hacer valer mis derechos. Quería actuar antes de que Claudia pudiera hacer un movimiento desleal o tratar de desviar la herencia. Me armé de valor y decidí hacer un inventario de todos los bienes que conocía, no solo de los materiales, sino de los recuerdos, de lo que realmente constituía nuestro hogar. Durante las noches, mientras pintaba, mis pensamientos oscilaban entre la creación artística y la gestión del futuro. Mis flores se transformaron en símbolos de mis sueños y de la lucha que estaba llevando a cabo. La luz de mi jardín parecía reflejar la fortaleza que había empezado a adquirir, y cada trazo que daba se volvía más deliberado, más lleno de significado. Con el tiempo, me di cuenta de que había algo más que necesitaba aprender. No solo se trataba del fondo, la clave era también comunicarme con otras personas, conseguir aliados en mi lucha. Creía que había personas a mi alrededor que podrían entender mi situación y podrían ofrecerme apoyo. Así, decidí acercarme a algunos amigos cercanos, aquellos en quienes podía confiar, y compartirles la historia que había estado cultivando en silencio. Uno de esos amigos resultó ser una antigua compañera de arte que había mantenido el contacto a través de los años. A veces, la idea de su presencia significaba buscar la familiaridad en medio de mi soledad. La encontré en una cafetería acogedora, donde ambos recordamos viejas anécdotas y compartimos nuestras aspiraciones. Esa conversación se transformó en el detonante que necesitaba. Al final del encuentro, le revelé la situación. No puedo permitir que Claudia me robe lo que es mío, lo que le pertenece a Samuel. Quiero que comprenda que su madre no ha sido solo un eco en su vida, sino el núcleo de todo lo que ha sido. De ahí formamos una red de apoyo. La ansiedad que había sentido durante estos tiempos se disipaba con cada palabra de aliento. Sentí que, a pesar de todo, no estaba sola y que, con cada paso que daba, tejía un futuro distinto para mí y para mi hijo. Con ellos a mi lado, decidí armar un expediente con pruebas visuales y documentales que mostrarían el valor que tenía mi arte y la herencia que debía ser preservada. El momento crucial vino cuando decidí volver a buscar a mi abogado para finalizar los últimos detalles de la herencia. Le expuse todos mis hallazgos y le entregué la documentación que había recopilado. La manera en que él examinó esos papeles y sonrió en señal de aprobación me llenó de una nueva esperanza. En sus palabras, percibí que estaba cada vez más cerca de alcanzar mi objetivo. En los siguientes días, me dediqué a la albañilería de mi vida, construyendo los cimientos para el gran momento que se avecinaba. Las noches se volvieron mis aliadas, y en mis pinturas sentía cómo cada color brotaba de la rabia y de la tristeza, pero también del anhelo de libertad. La cotidianidad se transformaba mientras cultivaba cada trazo, con la fe de que pronto los días oscuros cederían ante la luz que me había prometido. Finalmente, llegó el momento de la verdad en el que decidiría confrontar a Claudia en la presentación formal del fondo y advertirle que no estaba dispuesta a dejarme llevar por sus manipulaciones. Sabía que su codicia se desbordaría
pero estaba decidida a enfrentarla con la dignidad y la fuerza que había empezado a resurgir en mí. Una noche, mientras preparaba los documentos que llevaba en un sobre que llené de convicción, me encontré de nuevo en mi jardín. La brisa suave jugaba con las hojas y pude sentir la tierra fresca bajo mis pies. Aquella conexión con la vida que brotaba a mi alrededor era un eco de lo que estaba luchando: recuperar mi lugar, mi voz, mi existencia, y cada flor allí se sentía como un testimonio viviente de mi lucha. Así, con la mente clara y el corazón decidido, supe que el momento de la confrontación había llegado y estaba preparada para todo lo que pudiera surgir. La batalla estaba a punto de comenzar, pero esta vez no sería una sombra en su historia. Era la autora de mi propio relato y no dejaría que nadie me arrebatara el futuro que había comenzado a esbozar. El día que había esperado con ansias llegó. La presentación formal del fondo era el momento de la verdad, ese instante que había estado planeando y preparando cuidadosamente. El aire en la casa estaba cargado de tensión y cada rincón se sentía impregnado de un silencio casi palpable. No podía evitar que las mariposas revolotearan en mi estómago, mientras repetía en mi mente que había trabajado demasiado para dejar que la codicia y la manipulación arruinasen mis planes. Había organizado todo con minuciosidad. Había preparado un espacio adecuado en la sala de estar, donde la luz entraba por las ventanas y llenaba el ambiente de un brillo que se oponía a la oscuridad en la que había permanecido por tanto tiempo. Aquella vez, yo sería la anfitriona y el centro de atención sería yo. Todo estaba listo. Tomé un último sorbo de té intentando calmar mis nervios. Sin embargo, el sabor amargo que sentí en mi boca era un recordatorio de la batalla que estaba a punto de iniciar. Cuando Samuel llegó, lo vi entrar con la misma chispa de curiosidad que había tenido en la exposición anterior. Le hice una seña para que se acercara. «Hijo, hoy quiero compartir algo importante contigo», le dije, sintiendo cómo las palabras salían con una mezcla de emoción y determinación. Entonces se unieron Claudia y su madre, y el ambiente se volvió tenso. Claudia llegó con la actitud que solía exhibir en casa, erguida y despectiva, como si se sintiera dueña del lugar. Sentí que la mirada de Samuel se tornaba inquisitiva, un reflejo de la confusión que había estado acechando sus pensamientos. «¿Qué es lo que está sucediendo?», preguntó Claudia, sus ojos mirándome como un depredador examina a su presa. Su tono, cubierto de desdén, solo reafirmó la necesidad de poner en marcha mi plan. «Hoy quiero hablarles sobre algunos cambios respecto a la herencia de Manuel», les respondí, intentando mantener mi voz firme. No iba a ceder ante la presión. Sabía que el momento de la verdad había llegado y todo lo que había trabajado comenzaría a revelarse. Con un gesto decidido, abrí el sobre que llevaba en mis manos. Dentro se encontraban los documentos que había recopilado, pruebas del fondo que Manuel había establecido. He descubierto que existe una herencia que Manuel dejó, y esto es solo el comienzo de lo que significa nuestra familia. La mirada de Claudia cambió en un instante. Su rostro pronto mostró incredulidad, mezclada con la avaricia que ya conocía. «¿Y qué quieres decir con eso? ¿Acaso crees que vas a quedarte con todo?». Su tono era cargado de sarcasmo, pero esta vez sabía que no iba a dejar que sus palabras me hicieran dudar. «Lo que quiero, Claudia», respondí con calma, pero con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma, «es asegurarme de que Samuel esté al tanto de la verdad. Este fondo no es solo mío, es también de él. Manuel dejó esto pensando en su futuro y en el legado que quería compartir con ustedes». Mis palabras eran como garras afiladas. Estaban diseñadas para cortar la hipocresía que había estado envolviendo nuestra relación. El silencio en la sala se hizo más profundo.
Observé a Samuel y el desconcierto en su expresión me llenó de esperanza. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de explicarle el verdadero valor de lo que había en juego, un legado que no solo era económico, sino emocional. No puedes simplemente tomar decisiones en nombre de todos, intervino Claudia, lanzando un dardo directo a mi propuesta. Este dinero no es solo un regalo, tiene un costo y me niego a que se lo regales a alguien que ha estado ausente todo este tiempo. «Ausente», respondí, sintiendo cómo el fuego ardía en mis venas. He estado aquí en cada batalla, en cada sacrificio y en cada momento en que he permitido que tú y Samuel compartan la vida que Manuel soñaba. No soy la sombra que tú has tratado de hacerme ver y hoy lo demostraremos. No podía darme el lujo de titubear. Con determinación saqué las pruebas que había obtenido de mi abogado. Comenzaba a detallar las implicaciones del fondo, su funcionamiento y cómo sería vital para Samuel en el futuro. Quería que entendiera que no se trataba de dinero, que todo esto era parte de construir su propia identidad. Lo miré fijamente a los ojos mientras hablaba. Samuel, ser parte de esta herencia significa que puedes tomar las riendas de tu vida, que tienes el poder de construir tu propio futuro. Lo que estoy buscando es que tú entiendas que lo que tu padre dejó no es solo un recurso financiero, sino la oportunidad de construir una vida basada en tus sueños y aspiraciones. Pasó un poco de tiempo y después de cada discurso noté cómo su tono cambiaba. Pero, ¿y si lo que deseas realmente es destruirme?, interrumpió Claudia. Su voz estaba llena de nerviosismo. La cara de mi nuera se tornó más sombría, evidenciando que la situación se había escapado de su control. No quiero destruirte, Claudia. Quiero demostrarle a Samuel que todavía puedo ser su madre y que tengo todo el derecho a reclamar mi lugar como tal. Y ante su mirada incrédula, decidí dar un paso más hacia adelante. Lo que más deseo es establecer un diálogo honesto y que finalmente comprendas que este fondo no es el enemigo. El verdadero enemigo es la manipulación y la mentira. La habitación quedó en un silencio pesado. Pude ver cómo la confusión iba cediendo poco a poco en el rostro de Samuel. Era el momento decisivo. ¿Por qué no hacemos esto juntos?, propuse, sosteniendo la mirada firme en ambos. Si estamos dispuestos a superar nuestros conflictos, podríamos formar un equipo, una familia renovada. En ese punto supe que, independientemente de cómo Claudia decidiera reaccionar, al menos había sembrado una semilla de verdad y claridad en la mente de Samuel. El tiempo de las sombras había terminado. Era hora de reconstruir a partir de la honestidad. Tenía la sensación de que, aunque Claudia podría intentar resistirse, había un nuevo entendimiento brotando en el aire. Así que aquí estamos. Esta es nuestra oportunidad y me comprometo a hacer esto de la manera correcta. Juntos podemos formar un futuro que honre a Manuel, que honre nuestra historia, finalicé, sintiendo cómo la esperanza pulsaba con fuerza dentro de mí. Estaba lista para enfrentar lo que viniera y sabía que la vida, a partir de aquí, sería completamente diferente. En ese momento, comprendí que, a pesar de la inminente tormenta que se avecinaba con Claudia, ya no era la mujer que había sido, sino una artista valiente, firmemente arraigada en su valor y dignidad. El camino ante nosotros podría ser difícil, pero ya estaba decidida a recorrerlo, paso a paso, hacia la luz de un futuro nuevo. El silencio tras mis palabras pesaba en el aire, como una bomba a punto de estallar. Con cada segundo que pasaba, podía sentir la tensión crecer entre nosotros. Claudia, aunque visiblemente descontrolada, intentó mantener una fachada de superioridad. Sabía que tenía que jugar mis cartas con cuidado. Era el momento de la confrontación definitiva.
¿De verdad crees que tienes derecho a todo esto después de años de abandono?, lanzó Claudia, cruzando los brazos con un gesto de desafío. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora chisporroteaban con fuego. Pero su rabia, en lugar de intimidarme, alimentaba mi determinación. Abandono es un término que has usado para enmarcar mi historia a conveniencia, le respondí, sintiendo cómo cada palabra brotaba de mi interior con más fuerza. He sido parte de esta familia, incluso cuando no lo has querido ver. Todos los sacrificios que he hecho, cada renuncia personal, era por el bienestar de Samuel. Mi voz ha estado en las sombras, pero eso ya no pasará. Estoy aquí por él. Samuel observaba el intercambio con una mezcla de incertidumbre y creciente comprensión. Su mirada pasaba de mí a Claudia y viceversa, como si tratara de reunir las piezas de un rompecabezas que había estado mal armado durante años. Durante esos momentos intensos, podía ver que la lucha interna que había sucedido en su corazón estaba comenzando a definirse. Claudia intentó mantenerse feroz, pero su control se desmoronaba. Siempre quise lo mejor para Samuel, y tú te has interpuesto en muchos momentos claves, espetó, mientras mis ojos se mantenían fijos en su rostro. La verdad se abría paso a través de las mentiras que había construido durante tanto tiempo. No he intentado interponerme, he sufrido en silencio, le respondí con firmeza. He sido solo un eco de lo que una vez fui mientras tú te aprovechabas de las dudas que Samuel tenía sobre mí. Te he dejado ganar porque creí que eso preservaría la unidad de nuestra familia, pero lo que realmente has hecho es separarlos de la esencia de su madre. En ese instante, la chispa de comprensión parecía brillar en los ojos de Samuel. Empezaba a darse cuenta de que la historia que Claudia había estado narrando no era la única versión. Su mirada comenzó a cambiar, pasando de la confusión a un leve destello de lucidez. Era como si una cortina se levantara y pudiera ver la verdad a través de ella. Yo te creí a ti, Claudia, pero tengo que escuchar también a mi madre, expresó Samuel lentamente con voz temblorosa pero clara. Estas palabras lo transformaron en un punto de inflexión. La tensión en la sala era eléctrica. Había finalmente tomado partido, y eso lo hacía aún más fuerte. El rostro de Claudia se tornó sombrío y el aire a su alrededor cambió. La rabia y la impotencia se reflejaban en sus facciones. «Tú no sabes lo que estás diciendo», lanzó con desprecio, su voz arrastrando una tristeza profunda. Era un último intento por recuperar el control. «Lo sé. Me estoy dando cuenta de la verdad», le respondió Samuel, sus ojos inyectados de determinación. Era un momento revelador, un grito de libertad en medio de un duelo familiar que parecía no tener fin. No puedo seguir viviendo entre las mentiras. Debo decidir por mí mismo. Esta charla era más que un acto de desafío. Era una manifestación de la lucha que había vivido sin saberlo. Mientras contemplaba la escena, un nuevo brillo de esperanza comenzó a florecer en mí. Toesías. Al ver a mi hijo plantando su estandarte, recordé la fortaleza que siempre había brotado de dentro, como los brotes en mi jardín que se desafiaban a sí mismos ante el clima adverso. Comprendía que incluso los árboles más fuertes no crecían sin dificultades, y mi propio crecimiento nacía de esas luchas que había enfrentado. Claudia, sintiéndose acorralada, decidió cambiar de táctica. Pero todo esto tiene consecuencias. Si decides romper la familia, no habrá vuelta atrás, advirtió conteniendo su voz entre la amenaza y el desespero. Trataba de mantener el control, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Las consecuencias son el precio de la verdad, le respondí, con el corazón latiendo fuerte pero firme. Estamos construyendo una nueva realidad, y no debo temer lo desconocido. Lo he permitido durante mucho tiempo, y continuar así sería traicionar todo lo que he querido por él.
Nadie podría detener el torrente de emociones que había guiado mis acciones hasta este punto. Mi vida había estado marcada por el sufrimiento, pero ahora la decisión de salir a la luz era más poderosa que cualquier sombra que Claudia pudiera intentar proyectar. Samuel sorprendió a todos al unirse a mí. «Estoy listo para defender lo que es justo», afirmó con una calma que resonó en la habitación. Finalmente, las palabras de amor que había deseado escuchar durante años estaban fluyendo con la fuerza de la marea. Era un apoyo genuino hacia mí, y juntos nos enfrentamos a Claudia. Entonces algo cambió en ella. Aunque aún había resistencia, una chispa de duda se encendió en su mirada. Era posible que no pudiera seguir manipulándolo como antes, que toda la casa que había construido sobre las mentiras se estaba desmoronando. Era el momento para que la verdad emergiera, un momento que había esperado por mucho tiempo. «Está bien, Samuel. La verdad puede doler, pero también puede liberarte. No pretendo ser la madre perfecta, pero deseo que veas desde mi perspectiva», dijo con un tono que se había suavizado, pero toda la condena que había sentido en sus palabras aún persistía. La batalla estaba lejos de haber concluido. «Mi lugar no es en el aire, esté donde esté», respondí decidida. «Mi lugar es en su vida. Mi lucha no es por el dinero, sino por una vida honestamente compartida entre nosotros». Y así, con el corazón desbordado de emociones, estábamos listos para dar el paso hacia el futuro. No había vuelta atrás. Ya no me dejaba arrastrar por sus intrigas. Mi viaje hacia la justicia había comenzado y pronto Claudia se daría cuenta de que su juego había terminado. La batalla había sido larga, pero nuestra victoria estaba en la verdad que finalmente salía a la luz. Tras la confrontación, un silencio denso se apoderó de la habitación. La tensión era palpable, pero sentía que había dado el primer paso hacia la verdadera liberación. Samuel, a mi lado, miraba con determinación a su madre, reconociendo por fin las mentiras que habían oscurecido nuestra relación durante tanto tiempo. «Estoy listo para defender lo que es justo», afirmaba, su voz resonando con una calma que me llenó de esperanza. En su mirada había un nuevo entendimiento, una luz que brillaba por encima de la confusión. Claudia, sintiendo que su control se desvanecía, comenzó a tambalear ante nuestras resoluciones. «Esto no debería ser así», murmuró, y en su voz podía oír una mezcla de miedo y vulnerabilidad. Por un instante, la fachada que había mantenido por tanto tiempo se desmoronó. «Claudia, no se trata de romper la familia, sino de reconstruirla», le respondí con sinceridad. El camino que teníamos por delante sería difícil, pero era el momento de unir las piezas perdidas. Quería que comprendiera que mi deseo no era la destrucción, sino la sanación. «Quizás he estado obsesionada con lo que creía querer», admitió, dejando entrever que la verdad había comenzado a abrirse paso en su corazón. Era un punto de inflexión inesperado, y aunque quedaba una larga recuperación por delante, el primer paso se había dado. «Podemos encontrar una manera de hablar de nuevo, de construir nuevos recuerdos juntos», dijo Samuel, su voz entremezclada de temor y esperanza. Mi hijo estaba decidido a sanar la relación con su madre, y ese momento lo transformó a ambos. Observando su interacción, me sentí llena de gratitud. A medida que la conversación avanzaba, empezamos a allanar el camino hacia una nueva vida, una donde las verdades fueran compartidas y las heridas comenzaran a cicatrizar. Claudia, aunque reticente, empezaba a aceptar la idea de un futuro juntos. La vida cotidiana comenzó a recuperarse. Con cada comida compartida y cada conversación sincera, empezamos a reescribir nuestra narrativa familiar. Me di cuenta de que el verdadero legado de Manuel no eran solo los bienes, sino las oportunidades de construir una vida llena de amor y comprensión.
Aproveché mi arte como una forma de expresar las emociones que fluían a mi alrededor. Empecé a pintar de nuevo, dejando que cada trazo simbolizara las nuevas promesas y la sanación de las viejas heridas. La expresión creativa se convirtió en un refugio, un camino a seguir hacia la serenidad. Hoy en día, Claudia y yo seguimos en proceso de reconstrucción. A veces, las tensiones surgen, pero nos hemos comprometido a afrontar los conflictos con honestidad. Samuel nos guía, siendo el puente que une nuestras experiencias pasadas con el futuro que deseamos construir. Con el tiempo, aprendí que nuestros errores no definen quiénes somos, sino que son lecciones que nos moldean. Cada paso que doy, cada conversación que comparto, me fortalece un poco más. Nos estamos transformando y la unión familiar, aunque frágil, se vuelve cada vez más fuerte. Así, la vida continúa fluyendo. La realidad es que hemos avanzado juntos, creando un nuevo hogar donde la verdad, el amor y el respeto se entrelazan. Me siento llena de vida y pasión, sabiendo que somos capaces de sanar y crecer. Aunque el camino no siempre es fácil, me embarco en este viaje con la certeza de que, al final, la luz siempre encontrará su camino a través de la oscuridad. Finalmente, el amor y la verdad han comenzado a florecer, y ahora estoy lista para enfrentar el futuro con esperanza renovada.